bastante tiempo que no estaba en este lugar, así que si me ven temblando, oren por mí. Reciban un saludo especial y sé que el Señor estará con nosotros en esta oportunidad como siempre lo ha estado. Y queremos saludar también al Ministerio Más Allá del Sol, que nos prepara también para que un día no muy lejano podamos estar en ese reino celestial. Quiero que a través de la proyección, no es el tema que voy a hablar, pero en días pasados me encontré con un artículo en la revista Semana el día 7 de marzo. Me pareció interesante, hermano, que la revista Semana sacó el artículo publicado ¿Por qué guardamos el domingo? Y mientras leía este artículo, que seguramente cayó en muchas manos y seguramente será semilla que fructificará para la gloria de Dios. No conozco el autor, pero hermanos, los que tengan la oportunidad de poder tener a la mano la revista Semana del 7 de marzo, está dando una explicación veraz y exacta de dónde nace el domingo y por qué no se debe guardar el domingo. Y qué bonito, hermanos, que en uno de los apartes, no sé si me permiten allí, si me permiten subir un poco. ¿No puedes? Sí, ¿no puedes? ¿Más arribita no dejan? No dejan. Bueno, muy bien, no dejan. Pero hay una parte central, hermanos, donde él escribió el artículo con mucha veracidad, con mucha reverencia. Le dice al mundo entero, a nuestra nación, porque seguramente esta llegará también a través de la web a muchas personas, que el sábado fue establecido por Dios. Y no hay, lo dice el artículo, no hay ningún fundamento bíblico para decir que el sábado fue cambiado por el domingo. No alcanza a salir. Solo quería, para los amigos que se encuentran en este lugar, a veces no le creemos a los hijos de Dios, pero las piedras también hablan. Así que le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, porque el que este artículo haya salido en la revista Semana, quiere decir, hermanos, que nuestra redención está cerca. Y si los hijos de Dios no predicamos este evangelio, hermanos, las piedras también hablarán. Así que le doy gracias a Dios y ojalá puedan hacerse esa revista y regalárselas a aquellas personas para que crean lo que nosotros también hemos creído. 7 de marzo de este año. Ya está en la web, ya está robando. En la página también de Recursos Adventistas, también ustedes pueden acceder y ahí aparece la referencia. Pueden este mismo artículo tenerlo también allí a la mano. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Eterno, soberano Dios, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tener el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque somos el pueblo del tiempo del fin, Señor. Gracias porque estamos siendo testigos de los acontecimientos que han de pasar rápido, y estos acontecimientos nos dan la certeza, la seguridad que lo que tú has dicho es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tus promesas son veraces, porque tus promesas se cumplen y también tus profecías, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por el conocimiento que has dado a esta iglesia, Señor. Permite que ese conocimiento nos pueda llevar juntos a la salvación. Ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu continúe con nosotros, que hables a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Tú conoces lo que hay en nuestra vida, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras pruebas, Señor. Te rogamos que en esta hora seas propicio a cada una de ellas. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál ha sido el personaje más emblemático y
que ha generado mayor comentarios y debates estarían totalmente de acuerdo en decir que fue Jesús. Nadie ha sido tan comprendido y tan incomprendido, tan reverenciado y tan perseguido, tan odiado pero tan amado. Jesucristo, cuando hablamos de su vida y su historia, necesariamente tenemos que hablar de 12 personas, 12 hombres, 12 discípulos, instrumentos de Jesús que cambiaron el pensamiento y la historia de la humanidad en nuestros días. Y yo alabo el nombre del Señor porque la estrategia de Dios nunca falla. 12 hombres revolucionaron el mundo. ¿Qué tal si nosotros, hermanos, aceptáramos el mismo reto de Dios? 12 hombres llenos del Espíritu Santo, podríamos seguir cambiando la historia de la humanidad. Y me llama la atención, hermanos, que cuando uno examina la historia de cada uno de estos hombres, encuentra que cada uno de ellos tenía grandes imperfecciones de carácter. Y si trajéramos la historia a nuestros días y pensáramos que Jesús iba y contratara como gran empresario a su equipo directivo, lo primero que haría sería contratar a un psicólogo para que el psicólogo le hiciera el proceso de selección y contratación. Y yo creo que en respuesta una vez, hombres, yo pensaría que el psicólogo le diría las siguientes palabras: Señor Jesús de Nazaret, respecto del currículum y el perfil de las 12 personas que usted nos ha enviado, podríamos decirle lo siguiente: uno de ellos es un ladrón, el otro es un vengativo e iracundo, el siguiente es un tímido y cobarde, otro de ellos es impulsivo. Recomendamos no contratarles. Pero al final el psicólogo diría: sin embargo, hay esperanza en uno. Tiene capacidad de liderazgo, tiene habilidades comunicativas, es persuasivo e influyente, tiene un doctorado en finanzas. Definitivamente le recomendamos a Judas Iscariote. Qué maravilloso, hermanos, que Dios no ve lo que ve el hombre. La Biblia dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová Dios mira el corazón. Y me hace bien, hermanos, pensar, y nos hace bien pensar a todos, que aunque ninguno calificaba para Jesús, ninguno fue rechazado para Jesús. Y eso significa, hermanos, que la misma esperanza que abrigó a estos seres con defectos de carácter, esa misma esperanza es la que Dios nos da hoy. Porque Dios es experto en sanar, en restaurar y en liberar. De ellos. Pero hoy solo vamos a mirar a uno de ellos. Hoy solo vamos a mirar una lista de uno de estos 12 hombres que cambió la historia de la humanidad. Y vamos a irnos al libro de Mateo, que fue la lectura bíblica, en el capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Suban a la barca y espérenme en la otra orilla. ¿Era clara la orden, hermanos? Era clara la orden. Ahora, ¿cuántos han leído la historia de Mateo capítulo 14? Levanten la mano. Muy bien. Yo creo que más
de los que hemos levantado la mano, los hemos leído. ¿A cuánto les gusta esta historia? Muy bien. ¿A cuánto les gustaría poder caminar como lo hizo Pedro sobre las aguas? Pedro caminando sobre las aguas. Tenemos un problema, porque yo no estoy de acuerdo con ustedes. Cuando yo estaba muy joven y leía la historia de Pedro, yo quería ser como Pedro. Y yo me imaginaba teniendo una fe que pudiera caminar sobre las aguas. Y yo deseaba sinceramente ser como Pedro. Pero hoy he mirado la historia, hermanos, y he entendido que el único modelo al cual nosotros debemos imitar se llama Cristo Jesús. Amén. La historia de Pedro me dice, hermanos, que los errores que Pedro cometió, yo no los debo cometer. Así que si yo les vuelvo a preguntar cuando termine el sermón, ¿cuántos quieren ser como Pedro? Yo creo que ustedes no van a levantar la mano. El versículo 22 dice que Jesús dio una orden clara y contundente: suban a la barca y vayan hacia la otra orilla. La barca, hermanos, es la iglesia, y la orilla es el reino de los cielos. Y lo único que Dios pidió a sus discípulos y le pide hoy a su pueblo es que entren a la barca, permanezcan en la barca, porque esta barca, contigo, conmigo o sin mí, llegará a la otra orilla. Nuestra seguridad está en subir a la barca y permanecer en la barca. Dice el versículo 23 que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba como, hermanos, estaba allí solo. Una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que Jesús no va a venir por ti. Y la noticia buena es que Jesús va a venir por una iglesia. Jesús no va a venir por personas. Jesús va a venir por una iglesia, por un pueblo, por un remanente. Y si tú quieres salvarte e ir a la otra orilla, necesariamente tienes que estar dentro de la barca. La orden de Jesús es: sube a la barca, porque esta barca con seguridad llegará al reino de los cielos. Ahora, hermanos, el versículo 23 nos dice que Jesús estaba, ¿qué cosa? Orando. Y ahorita vamos a entender por qué Jesús estaba orando. Y dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué cosa, hermano? Contrario. ¿Cómo estaba la barca? Dice, zozobrando, ¿qué cosa? En medio del mar. ¿Saben que es la única historia que menciona la Biblia que cuando el pueblo de Dios va, el viento le es contrario? Y si sabemos que los que iban en la barca son los discípulos, las características de los discípulos es que eran hábiles, ¿qué cosa, hermano? Pescadores. Pero aquí dice que cuando ellos iban en medio de la barca, el viento era, ¿qué cosa? Era contrario. ¿Saben? Cada vez que el pueblo de Dios es mencionado en la Biblia en una barca, siempre hay tempestad. Cuando Noé se subió en la barca, vino una tempestad. Cuando Pablo se subió en la barca, vino una tempestad. Cuando los discípulos se subieron en la barca, hubo una
¿qué? Una tempestad. Y en Mateo 14, cuando estos hombres estaban en la barca, también hubo una ¿qué? Una tempestad. ¿Saben qué significa esto, hermano? Que cada vez que tú te acercas al Señor y entras en la barca, las tempestades se van a levantar. Y van a venir quizás problemas con la familia, van a venir problemas en el trabajo, van a venir problemas con tu salud. Pero el lugar más seguro en medio de la tempestad es estar dentro de la barca. Y si nosotros observamos la historia y el relato de cada uno de lo que nos muestran la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que ninguno de los que estaban dentro de la barca pereció. Y en la historia del libro de Noé, cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los únicos que perecieron cuando Noé entró en el arca fueron los que quedaron dentro o los que quedaron fuera. Vengan y entren a la barca, pero no basta entrar, hay que ¿qué, hermanos? Ahora, nos está diciendo en Mateo en el capítulo 14 que la barca estaba en medio del mar y estaba fuertemente azotada por el viento. Y a mí me llama la atención, hermanos, que los discípulos tenían miedo, y lo dice más adelante, ellos tenían miedo del agua, pero el verdadero problema no era el agua, el verdadero problema era, ¿qué cosa, hermanos? El viento, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. Y que el viento sea contrario simboliza que los problemas van a venir de muchas direcciones. Pero si ustedes terminan conmigo en esta mañana la historia, hermano, aunque el viento azotó y aunque las olas se levantaron y aunque los discípulos tenían miedo, la victoria está garantizada. Ahí dice, hermanos, que aunque el viento era contrario, los discípulos sabían remar, los discípulos sabían nadar, pero Dios puso una prueba que excedía a sus propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que nuestra barca va aquí a zozobrar? Tengan miedo, el Señor está con nosotros y Él ha prometido que esta barca llegará segura a la otra orilla. Ahora bien, hermano, hace mucho tiempo nos fuimos con mi hermana, con mi cuñado, mi esposo y mi familia, a las Islas del Rosario. Y tuvimos la osadía de montarnos en una de estas barquitas. Hermano, y cuando íbamos en medio del mar, hay que experimentar para entender la historia. Yo no recuerdo cuántos himnos canté. Y llevaba una toalla, hermano, que me la cubría en todo. Y yo le decía, Señor, perdóname si tomé el rumbo equivocado en este lugar. Pero, Señor, sálvame. Hermano, cuando esas barcas van, usted siente que van a una velocidad y que en segundos usted se puede ahogar. Y yo no sé nadar. Así que yo tenía miedo, pero mi corazón confiaba en la promesa del Señor. Hermano, no hay cosa más linda que llegar a tierra. Cuando yo pisé tierra, hermano, supe lo que es estar vivo. Y le doy gracias a Dios. Y dice que el viento era, ¿qué cosa? Era contrario. Y los discípulos, pero hay algo hermoso, hermano, que aunque dice el versículo 24 que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, los discípulos permanecieron en la barca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Para tener paz y seguridad, tenemos que estar dentro de la barca. Pero dice el versículo 25
que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué horas eran, hermanos? Eran entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente. Y uno se pregunta, si ellos salieron anocheciendo, ¿por qué Jesús demoró tanto? Y quizás a veces nos pasa a nosotros igual. A veces tenemos tantas pruebas, hermanos, tantas dificultades, y sentimos que Cristo, ¿qué cosa, hermano? Demora. Pero no perdamos la esperanza, hermanos. El deseado de todas las gentes, me voy a adelantar, hay una parte donde dice que ni por un momento Jesús perdió la vista de sus discípulos con la más profunda solicitud. Sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa alma. La vista de quién, hermano, de sus hijos. Y eso debe decirnos hoy, eso sobrando, aunque nuestros sueños estén aparentemente destruidos, aunque nuestra vida esté por el suelo, aunque no haya esperanza, aunque no tengas trabajo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, la esperanza está en Cristo Jesús. El Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová, ni por un segundo el Señor aparta sus ojos de ti. Porque esta iglesia es el objeto del amor de Dios. Y el único lugar seguro es estar dentro de la barca. Yo no sé quién está luchando por salirse de la barca, pero no tienes que experimentar lo que Pedro tuvo que experimentar, que fuera de la barca te vas a hundir, porque fuera de la barca no hay seguridad. En medio de la barca, en la barca, nosotros estamos seguros. Y ni por un instante piense que Jesús aparta sus ojos de ti. Porque tú, como tú eres imperfecto, y como soy yo imperfecta, Jesús nos ama. Y el deleite de Jehová en esta tierra somos nosotros sus hijos. Y sus ojos no se apartan de ti, no importa lo que estés viviendo, no importa si las olas parecen de 30 y 40 metros. El Señor garantiza la victoria para su pueblo. Y dice el deseado de todas las gentes que como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Como una madre vigila a su hijo, el Señor vigilaba a su pueblo. La Biblia dice que Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Y el mismo que con ojo vigilante, como la madre vigila con ternura a su hijo, es el mismo que vigila tus pasos. Es el mismo que vigila tu levantar y tu dormitar. Es el mismo que vigila tu entrar. Es el mismo que te ve en la universidad y en el colegio. Es el mismo que está contigo en el trabajo. Y lo mismo que le digo a los discípulos, no temas, porque yo estoy contigo. Tened ánimo, dijo el Señor. Yo soy, no temas. Ahora, hermanos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y Jesús aparece cuando ya no había, ¿qué cosa, hermano? Esperanza. Saben, el otro día yo salí de la universidad y tuve la sensación en mi corazón de sacar todo lo que tenía en mi bolso.
Y saqué el celular, saqué la cartera, saqué un dinero que tenía, saqué todo. Nunca lo había hecho. Y lo cerré y me fui. Cuando llegué a la puerta de mi casa, vi unos motorizados que venían. Y tuve la segunda sensación que se subirían sobre el piso y llegarían hasta donde mí. Yo toqué la puerta. Hermanos, y en segundo el hombre estaba al lado mío. Y en el momento, hermano, Rafita se queda, no sé por qué pensé que eras tú, que estaba a mi lado. Y con ternura volteé el rostro y para mi sorpresa ya el hombre estaba cerca de mí. Y me dijo en voz queda, dame el celular. Le dije, no tengo celular. Así que el hombre abrió mi bolso, metió la mano y buscaba. Y buscaba. Pero a él le parecía increíble que no encontrara nada en el bolso que yo tenía. Así que no contento con eso, jaló mi bolso, lo miró. Hermano, yo no puedo sino ver la mano del Señor, con ternura me lo devolvió. Y lo puso en mi mano y lo colgué nuevamente. Y entré. Y le dije, qué lindo tú tienes cuidado de nosotros. Y no por lo material, sino que por no tener nada, hermano, quizás yo no hubiese salido de allí, qué sé yo, que ese hombre con el arma me hubiese hecho daño. Y el Señor nos dice, no temas que yo estoy contigo. El otro día, mi sobrina me contaba, lloro todos los días por ella. Ella se fue para Chile, está sola. Y me contaba que el día que le pagaron, recibió un cheque, salió del trabajo, se metió el cheque en el pantalón, acordándose de Barranquilla que no se pueden llevar las cosas en el bolso. Subió en el metro, avanzó el metro, se bajó en la estación indicada, caminó hacia su casa. Cuando llegó a su casa sacó el cheque, pero el cheque no estaba. Y ella dice que el primer impulso de ella fue correr. Y mientras ella corría le decía, Señor, no permitas que le pase nada. Señor, no permitas que le pase nada. Y ella decía que sentía que alguien impulsaba su cuerpo. Hermanos, se había montado en una estación, había andado en el metro y se había bajado. Pero ella guardaba la esperanza. Y ella sentía que la impulsaban y llegó a un lugar. Y mientras ella clamaba, hermano, a lo lejos pudo mirar y vio un papelito. Y se acercó y el viento soplaba. Y la gente caminaba a Santiago de Chile, hermanos. Pero ella se agachó y encontró el cheque. La gloria será para el Señor. Dios tiene cuidado de nosotros. Es un milagro, hermano, porque los ojos de Jehová están sobre sus hijos y su oído atento al clamor de ellos. Y el Señor nos dice en esta mañana, tened ánimo, no temáis. Los discípulos tenían miedo ¿de qué? De las aguas. Sin embargo, el peligro era ¿qué cosa? El viento. El viento representa a los demonios. Pero Jesús sabía que su pueblo tenía miedo del agua. Y por eso Jesús hubiera podido llegar, hermanos, en otra barca, en un avión, como un superhéroe. Pero Jesús llega caminando sobre las aguas para decirle a su pueblo que Él tiene poder aún sobre las aguas. Que Él puede caminar sobre las aguas. Y las aguas representan a aquellos que tú y yo le tenemos miedo.
Dios tiene poder sobre las aguas y no hay nada que Dios no pueda vencer, porque nada hay imposible para Dios. Y Jesús caminó, pero estaban tan angustiados, estaban tan desesperados, que la ayuda venía en camino y no fueron capaces de identificarla. ¿Saben? Hace mucho tiempo estaba un sábado en mi casa en la tarde y estaba ansiosa. Y me encontré con un versículo en la Biblia donde el Señor me amonestaba y me decía: ¿por qué estás en tan ansiosa inquietud? Y sentí que el Señor me amonestaba, que necesitaba tener fe y confianza en el Señor. Y a veces, hermanos, estamos tan asustados, estamos tan temerosos, que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Y ellos estaban tan asustados, hermanos, que no pudieron ver que el único que puede rescatar y salvar estaba delante de ellos. Ahora bien, los discípulos y el pueblo judío era un pueblo muy supersticioso. Y ellos pensaban que cuando una tempestad venía, era porque los demonios habían salido de las profundidades y estaban caminando sobre el mar. Así que cuando ellos vieron a Jesús acercarse, antes que pensar que era Jesús, pensaron que era ¿quién, hermanos? Un fantasma. Pero ahí viene nuestro personaje en esta mañana. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. ¿Qué cosa, hermanos? Yo soy, no temáis. Ahora, hermanos, cuando Jesús viene a salvar, viene como Emmanuel. Cuando Jesús viene a pelear, viene como Miguel. Pero cuando Jesús viene a rescatar, viene como el gran yo soy. Amén. Y Jesús se aparece en este momento como el gran yo soy, diciéndole a los discípulos y diciéndole a la iglesia de Jerusalén: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. Y si pasas por las aguas, no te anegarás. ¿Saben? Uno se imagina, y si Jesús llegó justo en el momento en que ellos tenían miedo, y ustedes observan que la tempestad, ¿qué cosa, hermano? Continúa. Y saben, hermanos, Él tiene poder para parar la tormenta, pero en medio de la tormenta hay libertad. Y no tenemos que esperar que la tormenta pase para saber que nosotros estamos liberados. Poderoso, hermanos. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, nos acordamos la historia de los 3 jóvenes hebreos. Y la historia de los jóvenes hebreos nos dice que ellos no fueron liberados después del fuego. Ellos fueron liberados en medio del fuego. La historia de Daniel en el foso de los leones no nos dice que Daniel fue liberado después de sacar a los leones. Jesús, el pueblo de Dios, es liberado en medio de la tormenta, porque en medio de la tormenta hay paz y seguridad. Y si estás en medio de la tormenta, no temas, porque hay que esperar que la tormenta pare para saber que ya Jesús está haciendo milagros en tu vida. Tened ánimo, yo soy, dice el Señor, no temáis. Si Jesús está en el fuego, si Jesús está en el foso, hermano, el fuego no te quemará, la tormenta no te destruirá y las aguas, ¿qué cosa, hermanos? No te hundirán, porque Jesús está con nosotros. Y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuál fue la orden de Jesús al principio, hermanos?
suban a la barca y vayan a qué, a la otra orilla. Pero ¿qué dice nuestro personaje, verdad? Si eres tú. ¿Saben que el original no dice que Pedro dudó de que era Jesús? El original dice, como tú eres Jesús, eso que tú has hecho, yo también lo puedo hacer. Pero ¿saben para qué, hermano? Para fanfarronear. ¿Delante de qué? De los discípulos. Y Pedro se parece a muchos de nosotros. Que Dios da una orden, pero nosotros queremos oír ¿qué cosa? Otra cosa. Y hay muchos Pedros, hermanos, y me llama la atención, es que las palabras tened ánimo, yo soy ¿qué cosa? No temáis, fueron suficientes para todos, menos para Pedro. Y a muchos nos pasa igual. Dios ha dicho, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Para muchos es suficiente, pero para otros no. Porque pensamos que Dios cambia la opinión. Dios ha dicho, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, si no, ¿qué cosa, hermanos? Abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Para muchos es suficiente, pero para otros no. Porque muchos creen que si le traen los diezmos y las ofrendas, se van a morir de hambre. Porque la palabra de Dios no es suficiente para ellos. Y cuando actuamos de esa manera, nosotros somos como ¿quién, hermanos? Como Pedro. Y por eso ya yo no quiero ser como Pedro. Porque Jesús dijo una cosa, pero Pedro dijo otra. Y yo no sé a cuánto les ha pasado que cuando a un niño les pide algo y lo pide con tanta vehemencia, que usted ¿qué hace, hermano? Le dice, bueno, cógelo. Pero usted sabe que con eso se va a hacer ¿qué? Se va a hacer daño. ¿Saben? A veces Dios tiene que actuar así. No unáis en yugo desigual con los infieles. Y tenemos que golpearnos para entender que las palabras de Jesús son suficientes. Y Dios sabía que Pedro no iba a cambiar de opinión. Así que Dios no había dado la orden de que se saliera de la barca. ¿Te quieres salir de la barca? Bájate de la barca. A veces Dios actúa con nosotros así. Y entonces dice la Biblia que Pedro salió de la barca. Y Pedro caminó sobre ¿qué, hermano? Sobre el agua. ¿Y ustedes creen que lo hizo por fe? El espíritu de profecía dice que no. Lo hizo por la misericordia de Jehová. Y a veces cuando nosotros nos salimos de la iglesia, fanfarroneamos como Pedro. Y decimos a los demás, allá yo estoy mejor que tú. Tengo un buen trabajo, tengo novio, tengo novia, gano más que tú, estoy mejor que tú. Pero ¿sabes? Aquellos que han pensado así, tú te vas a hundir. Porque en medio de este mundo zozobrante, en medio de este mundo de pecado y de maldad, el único lugar seguro es estar dentro de la vida. Y dice, hermanos, en el versículo 29, y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿acaso no se había dado cuenta, hermano, que había fuertes vientos? Pero al ver el fuerte viento tuvo ¿qué cosa, hermanos? Miedo. ¿Cómo están los que están fuera de la iglesia? Ellos están con miedo, hermano. Ellos están con miedo.
y descendiendo andaba sobre las aguas para ir a dónde, hermanos, para ir a dónde, a Jesús, para ir a dónde, a Jesús. No es que yo allá con Jesús también camino. Es más, que la persona con quien yo ando, que no es cristiana, es mejor que muchos de los que están ahí. No sé si eso es lo que dicen ellos. Y ellos creen que van a ir a Jesús. Pero saben, el relato dice que él nunca llegó a donde estaba Jesús. Nunca llegó a donde estaba Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzó a ¿qué? A hundirse. Comenzó a hundirse, hermano. ¿Cuán rápido se hundió Pedro? Rápidamente. Rápidamente. Y yo pregunto, hermano, ¿cuán rápido tuvo que actuar Jesucristo? Dice que Jesús actuó más rápido sobre Pedro para salvarlo que lo que las olas actuaron sobre Pedro para hundirlo. La restauración llega más rápido, hermanos. Pero si estamos dispuestos a ser rescatados por el Señor. Ahí dice que al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre, ¿qué cosa, hermanos? De poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, si Pedro tenía verdadera fe, nunca debió salirse de la barca. Es la mayor evidencia de la fe, que si tú crees verdaderamente en el Señor Jesús, permaneces en la barca hasta el fin, porque la victoria para esta iglesia, para este pueblo, está garantizada. Pero tenemos que estar dentro de la barca, no fuera de la barca, porque fuera de la barca los problemas, las dificultades y las tentaciones nos van a terminar, nos van a ahogar. Ahora bien, ahí dice que en el versículo 23, despedida la multitud, Jesús subió al monte ¿a qué, hermanos? A orar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando por su pueblo. ¿Qué está haciendo Jesús en este tiempo, hermanos? Orando por su pueblo, por el pueblo que Él va a venir a rescatar, por esa iglesia, que aunque hoy es la iglesia militante, será la iglesia que, hermanos, la iglesia triunfante. Ahora, hermanos, hay una parte. Y aunque existen males, muchos como Pedro se salen de la ¿qué? De la barca, porque hay muchos que hipócritas. Dice que hay mucha gente que hipócrita. ¿Y cuáles? ¿Y afuera no hay hipócritas, hermanos? En todas partes. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, esta ha de ser la luz en los postreros días. La iglesia, oigan esto, hermanos, la iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de la tierra al cual Dios manifiesta y concede su consideración suprema. Aunque imperfecta es la iglesia por la cual Cristo Jesús murió. Aunque imperfecta y debilitada, será la iglesia que Cristo restaurará, la iglesia que Cristo refinará y la iglesia que Cristo enverdecerá. Hermanos queridos, dice: el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, ¿qué cosa pasó? Hermanos queridos, el pecado. Si tú te has ido de la barca, si tú estás dentro de la barca pero estás perdido en la barca, dile: Señor, sálvame, qué peligro. No hay una oración de clamor que Dios no pueda escuchar. No hay una oración de clamor que Dios no pueda responder, porque sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Y dice el versículo 31 que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Y quién era el único en ese momento que estaba con miedo? Era Pedro. Y los demás estaban como, hermanos, seguros en la barca. Y cuando ¿quién, hermano? Ellos. Pedro salió solo de la barca, pero regresó asido de la mano de Jehová. Y juntos entraron en la barca. Hermanos, los que se van solos, pero regresan de la mano de Jesús. No necesitamos experimentar lo que Pedro experimentó. Confiemos que estamos seguros en medio de la barca. Yo quiero dejarle 5 enseñanzas de esta historia. Es que nuestra seguridad está en hacer las cosas que Dios manda. ¿Cuál es nuestra seguridad? Hacer las cosas que Dios manda. ¿Y qué mandó el Señor? Suban a la barca. Segundo, nuestra seguridad está en hacer las cosas como Dios las manda. Como Dios las manda. Sin excusas, sin atajos, sin componendas. Un así dice Jehová. La tercera, nuestra seguridad está en permanecer en la barca. Cuarta, nuestra seguridad está en poner los ojos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quinto, hermano, nuestra victoria y nuestra seguridad están garantizadas. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude. Y recordemos las palabras de esta historia: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y esta fue la intervención de nuestra hermana Pilar Zambrano para el Ministerio Más Allá del Sol.